Vamos a buscar en nuestras Biblias la carta de Santiago, Santiago capítulo 2, y vamos a tomar un versículo para poder explorar en el tema de hoy. El tema de hoy será: ¿el juicio será con misericordia o sin misericordia? Es un tema importante para entenderlo. Pero dice el capítulo 2 de Santiago, versículo 13: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Quiero tomar la primera parte y la última parte de este texto: juicio sin misericordia. Y la parte final del texto dice: y la misericordia triunfa sobre el juicio. Podríamos preguntarnos: ¿cómo será el juicio final? ¿Habrá misericordia? ¿Será un juicio con o sin misericordia? Todo esto necesitamos ver nosotros, porque ha habido muchas corrientes de interpretaciones bíblicas y algunas iglesias creen que no va a haber juicio. No hay juicio final. Otros dicen que el juicio final no es para nosotros, sino para los pecadores. Pero la Biblia no enseña esto. La Biblia enseña de que todos, absolutamente todos, tendremos que comparecer delante de Dios. El juicio de Dios es un tema central en las Escrituras, no es un tema descolgado, es un tema central. Usted lo va a ver desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y va a ver no tan solo la mención del juicio, sino que va a ver que en toda la historia de la humanidad han habido juicios. El arca de Noé ha sido una señal de un juicio universal que se dio. Y distintas veces que hemos leído la Escritura hemos visto cómo Dios en su justicia obró sobre la iniquidad y sobre el pecado. Por lo tanto, debemos entender que vivimos en un mundo donde la maldad ha ido tan en aumento, y estamos viviendo en tiempos donde la Escritura dice, identificada por el Señor Jesús en profecía, de que vendrán los tiempos como los de Lot, o tiempos como de Sodoma y Gomorra. Son estos tiempos, los días más difíciles antes de la venida de Cristo. Una sociedad que crece en promiscuidad, que crece en injusticia, donde los valores han desaparecido y los antivalores son los que están siendo promovidos. Una sociedad que ha erradicado a Dios de la conciencia de las naciones, de las ciudades. Viven sin Dios, o el Dios que proclaman es un Dios ficticio, un Dios imaginario que acepta la corrupción y el pecado de sus hechos. Lamentablemente, la Iglesia no está ajena a vivir en este mundo. Nosotros vivimos en este mundo y sin quererlo participamos incluso muchas veces de los asuntos de este momento. Y déjeme decirle que no ha terminado la profecía de cumplirse, pero se están dando todas las cosas para que la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición, se manifieste. Un gobierno del anticristo se está aproximando cada vez con más fuerza. Entonces estamos viendo cómo el amor de muchos se está enfriando. Estamos viendo cómo es cada vez más difícil vivir conforme a los preceptos morales de Dios. Las facultades y las universidades han desterrado totalmente el concepto de un Dios que rige y tiene autoridad y gobierno. Ha comenzado a ver la opinión pública en la masa, ha hecho que se acepte lo que Dios reprueba. Y ustedes se van a dar cuenta de que hoy no se puede hablar de la homosexualidad, o no se puede hablar en contra del aborto, o en contra de cosas que hoy la sociedad la acepta, y cuando alguien dice que es contrario, se constituye inmediatamente enemigo de ese sistema mundo. Entonces, hermanos, nos toca vivir en un día y en un mundo muy, muy difícil. El tiempo del final se acerca. Pero no podemos negar que la Escritura enseña de que vamos todos
camino hacia un juicio, el juicio final. Quiero leer Hebreos capítulo 9, versículo 27, como una expresión bíblica de esta verdad y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Eso dice la palabra. Capítulo 10 de Hebreos, versículo 30 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Dice, ¿quién? El Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y que dice el versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 dice, y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por todas las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por lo tanto, citando solamente 4 versículos, encontramos que la Biblia habla de un juicio final. Entre muchísimos otros versículos que hay. Entonces es un tema para conocer, es un tema para aprender, es un tema para no estar ajeno, sino poder pensar, meditar, escuchar, prestar atención, porque Dios quiso revelar a toda la humanidad de que el fin de este mundo es con un juicio final. ¿Y el juicio será con misericordia? ¿Será sin misericordia? Hemos leído Santiago 2:13, que dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Deberíamos preguntarnos o preguntarles a ese texto, ¿el juicio será sin misericordia? Es lo que dice el texto, juicio sin misericordia, pero termina diciendo que la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Cómo es esto? ¿Cómo podemos entender este versículo? ¿De qué forma deberíamos interpretar correctamente este texto? Primeramente vamos a hablar de la primera parte del versículo, juicio sin misericordia. Cuando queremos pensar objetivamente, un juez en un tribunal no puede aplicar misericordia. Tiene que aplicar el frío y el duro concepto de la ley. Y la ley no contempla actos de misericordia. Quien violó la ley debe pagar por esa ley. Por lo tanto, deberíamos preguntarnos nosotros, ¿cómo será el juicio final? ¿Quién será el juez? ¿Y quiénes serán juzgados? ¿Dónde será este juicio? A veces se ha ilustrado y muchos cristianos tienen una imagen de un juicio en un lugar oscuro, con nubes blancas a la vuelta y un trono con mucha luz y mucha gente parada alrededor del trono y toda una oscuridad por detrás. Es la imaginación que alguien puede tener de un juicio. Pero, amados hermanos, la Biblia dice que el juicio se llevará a cabo aquí en la tierra. La Biblia enseña que el juicio será aquí en la tierra. Y este acontecimiento tendrá hecho de cumplimiento el día de la segunda venida del Señor. Cuando Él venga por segunda vez. Mateo 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria
con sus santos ángeles, se sentará en su trono para juzgar al mundo. Es exactamente lo que vemos en Génesis. En Génesis capítulo 1, Dios recrea el gozo y la felicidad de la obra acabada y perfecta de su creación. Y el pináculo de su creación es el hombre. El hombre en plena redención, en plena perfección, en plena relación con Dios, satisfaciendo el estar y el permanecer y el vivir con Dios, hasta que el hombre pecó. Y cuando el hombre pecó, fíjense ustedes que el hombre perdió la relación con Dios a causa del pecado y hubo separación. Pero fíjense ustedes que la Escritura siempre muestra la aparición de Dios en los primeros capítulos de la Biblia, cuando es la tarde y oí la voz del Señor que se paseaba a la luz del día por el huerto. Y ese es el primer juicio que se ve en la Biblia, con la característica que habrá en el juicio final. ¿Qué dijo Dios? Adán, ¿dónde estás tú? Dios llamó a imputar a Adán. Dios llamó a comparecer a Adán. En ese momento solamente había dos habitantes, Adán y Eva. Y fíjense que ese es un acto judicial que encontramos allí. Dios pidiéndole a Adán que rinda cuenta de sus hechos, Dios pidiéndole a Eva que rinda cuenta de sus hechos, y Dios emitiendo sentencia y juicio sobre el varón, sobre la mujer, sobre la serpiente y sobre toda la creación. Desde el Génesis capítulo 1 encontramos un juicio. Pero lo que vamos a hablar en esta mañana es acerca del juicio final. ¿El juicio será sin misericordia? ¿El juicio será con misericordia? Para poder entender, primero debemos ver el carácter del juez. El juicio es, la razón del juicio es el pecado del hombre. Por eso es que hay juicio. Pero en realidad hay juicio porque hay un juez. Existe un juicio porque hay un juez. Siempre debemos ver nosotros en un juicio el carácter del juez. Y en cuanto a la palabra del Señor, el juez que revela las Escrituras, aquel juez que es Dios, es un juez puro, es un juez santo, es un juez perfecto, es un juez inmaculado, que no tiene ningún tipo de imperfección en él, que la perfecta obra de la justicia se manifiesta en él. Lo que tenemos que ver es que hay un juez implacable y la Escritura dice que no tendrá por inocente al culpable. Ese juez es un juez que su esencia, su naturaleza divina, su carácter de perfección, es un juez que ve y contempla todo conforme a su omnisciencia y a su omnipresencia. Ese es un juez que conforme Malaquías capítulo 3, versículo 16, dice que anota todas las cosas en el libro de las memorias. Y usted debe darse cuenta, mi amado hermano, de que muchas veces ni usted ni yo tenemos presente que todos nuestros actos, acciones, pensamientos, palabras están absolutamente observadas y registradas por un juez justo, a quien debemos rendir cuenta. El no comprender el Evangelio es no entender que debemos comparecer. Y muchos entienden mal el Evangelio diciendo, pero bueno, si nosotros ya somos salvos, la sangre de Jesucristo nos ha perdonado y nos ha limpiado de todos los pecados, así que ya no tenemos nada para comparecer delante de Dios. ¿Es eso lo que dice la Biblia? La Biblia no dice eso. La Biblia dice cosas, por ejemplo, Hebreos capítulo 4, versículo 13, lo siguiente. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta ante su presencia. Antes bien,
todas las cosas están abiertas y desnudas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La Biblia nos enseña que tenemos que dar cuenta ante un juez donde todas las cosas están abiertas y desnudas ante sus ojos. No existen secretos ante nuestro Dios. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14, dice la Escritura algo muy importante para tener en cuenta también. Porque Dios, escuche, dice, porque Dios, el juez, traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa, ¿cómo? Encubierta, sea buena o sea mala. ¿Encubre cosas usted, hermano? ¿Encubro cosas yo? Somos seres imperfectos. Somos seres pecadores. Somos personas que ocultamos más de lo que revelamos. Somos personas que nos avergüenza exponer nuestro estado de intimidad. Somos personas que trabajamos mucho, arduamente, diariamente para exponer una imagen que no es la que conocemos todos. Cada uno de nosotros conocemos perfectamente cuál es nuestro estado. Pero saben, hermanos, nuestra tendencia y nuestra labor de cultivar una imagen que nadie pueda sospechar lo que oculto en mí, ha hecho de que yo mismo esté viendo mi imagen que estoy mostrando al mundo y me olvido de que hay un juez que todo lo sabe, que todo lo conoce y que nunca pasará por alto ninguna de las cosas. Juicio sin misericordia. ¿Saben, hermanos? El día del juicio final, Dios llamará a cada uno, desde Adán hasta el último ser humano que nazca en esta tierra, sea grande, sea pequeño, sea de cualquier nacionalidad, de cualquier lengua, de cualquier grupo étnico, sea quien sea, Dios llamará uno por uno. Y debemos comparecer ante este juez. Cada uno daremos cuenta de lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Dios sacará a luz toda la cosa encubierta, sea buena o sea mala. La segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice la Escritura lo siguiente: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Para que cada uno reciba lo que haya hecho estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Romanos capítulo 14, versículo 10, dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Qué dice que hará? Toda lengua confesará a Dios. Nosotros pensábamos que solamente había un versículo en Filipenses que decía: toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Pero este versículo dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Dios. Versículo 12. De manera
que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Mis amados hermanos, juicio sin misericordia. Habrá un juicio delante de Dios. Pero ¿por qué decimos y estamos estudiando este texto? Santiago dice que el juicio será sin misericordia, pero al final del texto dice, mas la misericordia triunfa sobre el juicio. Lo que podemos entender de este versículo es que aquel día del juicio, conforme al carácter santo, puro, recto y justo del juez que va a juzgar nuestras vidas, que es Dios, Dios no puede tener misericordia entre los hechos pecaminosos. Dios no puede tener misericordia ante las obras infructuosas de las tinieblas. Pero es un Dios de amor y es un Dios de misericordia. ¿Habrá misericordia? Vemos nosotros que ante los alegatos de nuestros estados, de nuestros actos, ante la evidencia visible y pública de nuestra rendición de cuenta, pareciera que allí no hay misericordia. Pero lo que podemos ver nosotros es que termina diciendo que la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Cómo será esto? ¿Cómo es esto? Dios es un juez justo que registra todos los actos y las acciones en su libro de las memorias. En el gran juicio del trono blanco de Apocalipsis hemos leído que dice, y fueron abiertos los libros para ser juzgados cada uno conforme a sus obras. El profeta Habacuc, capítulo 1, versículo 13, dice, hablando acerca del carácter de Dios, y dice, muy limpio de ojos eres para ver el mal. Muy limpio de ojos eres para ver el mal. La razón del juicio, mis hermanos, no son las acciones pecaminosas del hombre. La razón del juicio es que hay un juez eterno y hay un juez justo y santo, y por el carácter de este juez se lleva a cabo el juicio. Si no tuviésemos en el universo un juez que tenga la característica de ser justo, santo, recto, inmaculado, si ese juez que tendría que juzgarnos fuera un juez corrupto, un juez malvado, si ese juez fuera un juez humano, lleno de imperfecciones, que admite cohecho y soborno, si ese juez fuera un juez que tiene un prontuario de incompatibilidad con la ley, no habría juicio, no habría que temer, porque entre las tinieblas así se ve la justicia como un trapo de inmundicia. Pero el juicio se llevará a cabo no por las obras pecaminosas del hombre, sino porque existe un Dios que es juez y es justo, y su carácter demanda perfección. Por lo tanto, deberíamos nosotros ver que este juicio no se enfoca en usted ni en mí, no se enfoca en el hombre pecador. Este juicio final se enfoca en Dios por la causa y el propósito de que se llevara a cabo este juicio final. Y el propósito es la gloria misma de Dios. Dios será glorificado grandemente en el día del juicio final. Isaías capítulo 66, versículo 16, dice la Escritura lo siguiente: porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová se multiplicarán. Filipenses capítulo 2, versículo 10 y 11, encontramos otro suceso de exaltación y de gloria, pero esta vez la vemos
en el mismo día del juicio final. Filipenses capítulo 2, versículo 10 y 11 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Es la gloria de Dios. Dios es perfecto. En Él no hay ningunas tinieblas, dice Juan. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. El carácter de este juez es santo. Y ante ese juez tenemos que dar cuenta, cada uno de nosotros. Ante ese juez tenemos que comparecer. Y yo me pregunto, ¿es motivo para temer? ¿Es un motivo para sentir pavor? ¿Para sentir miedo? Hay algunos que esperan el juicio con mucha seguridad y mucha confianza, porque piensan: soy una persona que cumplo con todas las cosas que me dice el Señor, hago una vida moralmente correcta, estoy yendo a la iglesia fielmente y participo en la obra fielmente. Pero saben, hermanos, el pecado de ese hermano es fariseísmo. El pecado de ese hermano es creer y confiar en sí mismo. Es tener un concepto más alto que el que debe tener. Y si alguien piensa que va a estar confiado en el juicio por lo que ha hecho, no ha entendido el Evangelio. No ha comprendido el Evangelio. El juicio de Dios es un juicio que traerá a todos. Es un juicio universal. Según Mateo capítulo 25, versículo 32 dice: y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Pero no tan solo las naciones, sino que también en ese juicio serán juzgados todos los ángeles, incluso Satanás. Ese día del juicio es un día de exaltación y de glorificación al Señor. Pero no todas las personas aceptan un día así, o prefieren no saberlo, o cuando escuchan que vamos aproximándonos a un día de un juicio, algunos se espantan, como el gobernador Félix. ¿Saben quién es el gobernador Félix? Vayamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 24. Pablo estaba preso y fue llevado ante Félix, el gobernador. Y sucedió lo siguiente. Dice el versículo 24. Algunos días después, Hechos 24, 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe de Jesucristo. Pablo empezó a hablar, pero ¿cuál era el asunto que hablaba Pablo? Pero al disertar Pablo acerca de ¿qué? De la justicia, del dominio propio. ¿Y de qué le habló? Del juicio venidero. Félix se espantó y dijo: ya está, ahora no, Pablo, no sigamos más. Después seguimos. Se espantó y dijo: vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Este es un tema registrado en la Biblia que no tan solo al gobernador Félix trae cierta incomodidad. Este es un tema en las Escrituras donde en forma universal ni siquiera Satanás quiere escuchar hablar de este tema. Por eso donde hay iglesias que dicen que son bíblicas y no se habla de la exaltación y de la gloria de Dios a través del juicio final, para que la gente no se espante y no se asuste, déjeme decirle, hermanos, que están omitiendo uno de los puntos más extraordinarios de la exaltación de Dios. Porque ese día, y no hay registrado en la Biblia ningún otro día más que el día del juicio final, ese día es el día que toda rodilla de la que está en los cielos y la tierra y debajo de la tierra se doblará, y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. No hay en la Biblia otro día que se pueda ver un silencio universal. No hay otro día que pueda haber un día tan
importante como ese día, el día del juicio final. ¿El juicio será sin misericordia? El carácter de Dios, el carácter del juez, es lo que tenemos que nosotros conocer muy bien para entender esta verdad. Hechos 10:34 dice que no hay acepción de personas. Fíjese lo que dice el apóstol en su carta, en el libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. El carácter de este Dios justo no hace acepción de persona. Tratará a cada uno delante del juicio como iguales. Porque hay algo que nos unifica a todos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, pero usted dirá: pero pastor, si somos salvos, si yo creo en Dios. Estoy hablando recién de la primera parte del juicio, del versículo. Juicio sin misericordia. Todos debemos comparecer. Pero, ¿hay misericordia allí? Mis hermanos, la Biblia enseña que es el día de pago. El día del juicio es el día del pago. A veces nosotros nos olvidamos de que hay un día que cada uno de nosotros recibiremos conforme a lo que hayamos hecho. Y lo que vamos a recibir es de parte de un juez justo. Ese día veremos cómo en verdad Dios es glorificado en cada uno de los que son juzgados. Mateo capítulo 16, Jesús dijo lo siguiente. Mateo 16, versículo 27. Jesús dijo: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El Hijo del Hombre vendrá y pagará a cada uno conforme a sus obras. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 8, encontramos otro texto que hace referencia a la justicia y el carácter del juez. Dice: y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y usted dirá: pero acaba de decir que no es por lo que nosotros hacemos, acaba de decir que no es por mis labor o por mis obras, y acá dice la palabra que cada uno recibirá conforme a su labor y a sus obras. Mis hermanos, debemos comprender de que debemos tener responsabilidad de nuestros actos, de todo lo que pensamos, de todo lo que decimos, no ignorando que hay un juez que registra todos los acontecimientos, porque Él juzgará conforme a nuestras obras ese día. Pero lo que vamos a ver es que este juicio no puede haber misericordia sin antes conocer al juez misericordioso. Consiste justamente en que ese juez justo está tan lleno de misericordia, porque ese juez justo que aparece en las Escrituras, ese Dios a quien nosotros decimos que es el que nos va a juzgar, es nada más y nada menos que Jesucristo. Es el Cordero de Dios, el que fue inmolado por un acto de misericordia y de amor eterno por cada uno de nosotros. Él es el juez. Él va a cumplir una doble función ese día. Él va a ser juez y a la vez va a ser abogados de los que invocan su nombre. Por eso es que empezamos a ver que ese juicio sí hay misericordia. Tenemos esperanza en que el que nos va a juzgar es nuestro Dios. El segundo punto que debemos ver nosotros claramente, que este juez
maravilloso, Jesucristo es el que ha sido designado para juzgar ese día. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 31. Dice así la Escritura: por cuanto ha establecido un día, no 2 ni 3, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Está hablando de Jesucristo. Juan capítulo 5 revela con más claridad quién es el juez. Juan capítulo 5 versículo 22 y 23 dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio ¿a quién? Al Hijo. Porque el Padre dijo: el que va a juzgar es el Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, y el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Ese día del juicio, el que juzgará a todo el universo será Jesucristo, para la honra y la gloria de su nombre. Y el que honra y glorifica al Hijo, honra y glorifica al Padre. Por eso dice: para que en el nombre de Jesús toda lengua confiese que Él es el Cristo, el Mesías, el Salvador, para la gloria de Dios Padre. Ese es el carácter de nuestro Dios. Cristo es el que dará la recompensa y el pago. Ahora, ¿cuál es el segundo punto? El primer punto es el carácter del juez. El segundo punto es el fundamento del juicio. El fundamento del juicio es porque hay una ley. Hay una ley. Existe una ley. Dios es el legislador. Dios es el que pone las leyes. Y la ley es la que va a interrogar, la que va a juzgar nuestras vidas. Hay un decreto eterno. Hay una ley que es un decreto eterno, y esa es la base del juicio. La legalidad de Dios, el carácter de un Dios justo. La Biblia está llena de un carácter judicial de Dios. Habla de jueces, habla de mandamientos, de leyes, de estatutos, habla de condenación, habla de justificación. La Biblia habla de un carácter judicial y habla de la legalidad de Dios. Esa legalidad, conforme al decreto y al carácter eterno de Dios, está exaltando la victoria de Cristo sobre el mal, la victoria de la justicia sobre la injusticia, la victoria de la misericordia por encima del odio. Es el triunfo de la redención de Jesucristo. Por eso es que ese día todos tendremos que comparecer ante el Señor, porque ese día tu causa, mi causa y la causa de cada uno de los seres humanos glorificará a Jesucristo como un Señor, como un juez justo, lleno de gloria. ¿Dónde será el juicio? Aquí en la tierra. Algunas características para tener en cuenta es que este juicio será universal, hermanos. Hemos leído en Apocalipsis capítulo 20 que la muerte devolvió a sus muertos, que el mar devolvió a sus muertos que habían en él. Todos, ese día, sonará la trompeta y los muertos resucitarán, todos para comparecer ante el gran tribunal, ante el juicio del gran trono blanco. Ese juicio será universal. Dice Jesús que ese día serán reunidas todas las naciones delante de Él. Ese es un juicio implacable, mis hermanos. Allí no habrá posibilidad de segunda oportunidad. Allí no habrá alternativa de excusarse, porque el tiempo ya se acabó. Será un juicio implacable, será un juicio abierto. Todo el mundo le verá. Todos los millones de seres humanos ese día conocerá lo que de nuestras vidas será expuesto delante de Dios. No es un juicio privado,
No hay cámara Gesell, como se dice, un lugar secreto con cámaras, con 2 o 3 testigos. Es un lugar abierto, es un lugar público, es un lugar donde todos verán tus pensamientos, tus actos, tus hechos, cada uno cuando sean juzgados. Me pregunto yo, ¿el juicio será con misericordia? Cuando nosotros estamos viendo el carácter de la ley de Dios, encontramos misericordia. El juicio es un juicio estricto, es un juicio que tiene un veredicto terrible para algunos y glorificantes para otros. Ese día se sabrá el estado eterno, no por lo que se juzgue allí, sino por un plan y un decreto desde la eternidad. Por eso es que Dios, nuestro Señor Jesucristo, será glorificado en el día del juicio. Este juicio será terrible para algunos. Hemos leído en Hebreos que dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Cómo utilizamos la palabra de Dios? ¿Cómo utiliza la gente la palabra de Dios? ¿La acepta? ¿La rechaza? La Biblia identifica que hay algunos que adulteran las Escrituras. La Biblia enseña que hay algunos que trastornan las Escrituras. La Biblia enseña que algunos usan la palabra para ganancias deshonestas. La Biblia, que es la ley, la palabra de Dios, será lo que nos juzgue en aquel día por Jesucristo nuestro Señor. El que recibe mis palabras, me recibe a mí, dice el Señor Jesús. ¿Cómo será ese juicio? Ahora, yo me pregunto, la característica de este juicio que está mostrada en las Escrituras habla de que es también un juicio último, final. No habrá más juicios por toda la eternidad, porque en ese día una nueva humanidad tomará herencia de una nueva tierra, pura, una nueva humanidad santa, gloriosa y celestial. La vieja humanidad que tiene cimientos en Adán será destruida, lanzada al fuego del tormento eterno. Ahora, la Biblia revela qué es ese lugar de la condenación eterna. Muchos creen que es el fuego lo terrible. Muchos creen que es el gusano que nunca muere. Muchos creen que el infierno es el lugar donde hay llamas y que producen un tormento físico eterno. Pero la Biblia habla que el estado de la condenación eterna es la ira de Dios. Y la ira de Dios es manifestada principalmente por lo que ya la Escritura dice, que los que pecaron están destituidos de la gloria de Dios. ¿Saben cuál es el tormento más terrible para un ser humano? No es ni el fuego, no es ni el gusano, no es ni el ardor, no es el tormento de las llamas. Es nunca, jamás, por la eternidad, por los siglos de los siglos, volver a estar, ni contemplar, ni presenciar la gloria de Dios. Hermanos, todo el mundo vive la gloria de Dios en una forma manifiesta en este mundo. Pero la gloria inaccesible que está reservada para los santos que serán llevados a un estado de gloria, aún no la conocemos. Esa es nuestra esperanza de la gloria venidera. Pero aún los pecadores disfrutan de la gloria de Dios. De un sol maravilloso como esto es gloria de Dios. De vivir y sentir las oportunidades que tienen en este mundo para lograr, para triunfar, para enriquecer, para honrar el prestigio de sus nombres. Eso no es mérito humano, eso es gloria de Dios que ellos viven. Pero ese día se terminará. Ese día en el juicio final para los que son condenados, nunca, jamás volverán a ver la gloria de Dios, ni tampoco tendrán la oportunidad de habitar en la gloria misma con Dios. Nunca. Pero saben, hermanos, hasta aquí uno puede ver que este juicio es un juicio sin misericordia. Pero mis hermanos,
acabemos nosotros que ese juicio será llevado a cabo por el Dios misericordioso, nuestro Señor Jesucristo. Ese juicio nos hace pensar a todos en este momento y que todo el mundo piense cómo se justificará el hombre delante de Dios. ¿Con qué me presentaré delante de Dios? Hermanos míos, si pensamos que es por méritos, si pensamos que es por nuestras obras, si pensamos que nosotros hacemos méritos para salvarnos, piense por un momento y dése cuenta que nosotros hacemos más méritos para ir al infierno que para ir al cielo. Todos los días pecamos. Todos los días nuestros pensamientos tienen que estar recibiendo la reprensión del Espíritu Santo que nos convence que estamos haciendo mal. Hermanos míos, no es por nuestras obras, no es una justicia nuestra, es una justicia ajena, es una justicia externa, es una justicia fuera de nosotros. La obra que Dios juzgará en nosotros no es nuestra obra, sino la obra de Cristo a favor de nosotros. Es lo que yo debo empezar a ver dónde está la misericordia, porque ¿con qué me voy a justificar? Hermanos míos, ¿se ha puesto a pensar que hacemos todo lo posible para que ese día mi pecado no salga a la luz? Seguimos pecando, hermanos. Seguimos violando día a día la ley de Dios. ¿Usted cree que nosotros por nuestras obras nos podemos salvar? Todos los días violamos la ley de Dios. Nos preparamos y proveemos lo necesario para satisfacer nuestra carne pecaminosa y pecamos y disfrutamos del pecado aún siendo cristianos. ¿Cree que nosotros hacemos méritos para ser salvos? Y cuando sabemos que estamos siendo expuestos para que nuestro pecado se dé a luz, ¿sabe qué hacemos? Empezamos a manipular las pruebas, manipulamos los testigos, queremos borrar las evidencias. Hoy en día, por todo el uso de la tecnología, se da cuenta y se examina uno a sí mismo entendiendo por qué, cuál es el motivo que yo borro los historiales que consulto en internet. ¿Cuáles son los motivos que yo borro los chats o las comunicaciones que tengo? Porque mi conciencia inmediatamente me lleva a poner que nadie se entere. Y se va a dar cuenta que nuestras obras delante de un juez justo siguen siendo falibles. Porque ¿por qué usted tiene más pavor, más vergüenza y más miedo de que la gente se entere y se olvida de que hay un Dios que todo lo ve todos los días y sin embargo usted no siente lo mismo? ¿Se puso a pensar? Oramos diciendo: Señor, sé que he caído, sé que estoy mal, pero te ruego, Padre, que esto no sepa nadie. Es nuestra actitud, hermanos. Necesitamos entender que el perdón, que la gracia, que la misericordia la encontramos cuando ponemos los ojos en Jesús. Cuando nuestra mirada está puesta en el Señor, en el juez misericordioso. Porque ese día, cuando llamen tu nombre como un escogido de Dios, te presentarás delante del Señor. Pero dice la Escritura que cuando tu nombre sea pronunciado, cuando el nombre de todos sea pronunciado delante del Señor, dice que toda rodilla se doblará. Y toda lengua va a confesar a Dios. Habacuc dice, el capítulo 2, versículo 20, dice: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Cuándo será ese día? Ese es el día. Ese será el día en que habrá el más absoluto y total y un silencio universal. Conforme a Romanos, dice el apóstol Pablo, que por la ley toda lengua, toda boca será cerrada para que se vea la justicia de Dios.
Si hay alguien que cree que es por sus méritos, no entendió el Evangelio. No existe el Evangelio de la transformación aquí en la tierra. Yo antes era borracho, ahora no lo soy. Yo antes era un adúltero, ahora no lo soy. Yo antes era un mentiroso, ahora no lo soy. Hermanos, el día de nuestra transformación será ese día, cuando seamos transformados en gloria. Pero toda la lista que aparece de los apetitos de la carne en Gálatas capítulo 5, 19, toda esa lista está en nuestra naturaleza, que está siendo dominada y gobernada por el Espíritu Santo, que no nos permite y nos anhela y nos guarda celosamente. Por eso es que usted no peca deliberadamente, porque hay una gracia y una misericordia de Dios que opera en tu vida. Y si no te das cuenta, vas a pensar que es tu mérito. Si no te das cuenta, vas a pensar que es tu obra, que estás siendo un fiel hijo de Dios, diciendo: Señor, ¿viste lo que hago? Eso no es otra cosa más que fariseísmo. Un hijo de Dios que se prepara para glorificar al Dios Trino el día del juicio final es aquel que pone su confianza en la obra justiciera, maravillosa de Jesucristo. No confía en sus obras. En ese día del juicio tendrás dos alternativas: o culparte y golpearte y condenarte a ti mismo usando tu propia justicia, o presentarse con confianza delante de Dios diciendo: confío, Señor, en tu obra sustitutiva. Confío, Señor, de que tú tomaste mi lugar. En eso consiste la misericordia de Dios. ¿Cómo será este juicio, mis hermanos? ¿Será con misericordia? ¿Será sin misericordia? ¿Dónde podremos confiar nosotros? ¿Cómo podemos esperar este día final? Hermanos, hay algo que tenía el apóstol Pablo, una confianza tan grande que tenía el apóstol Pablo. Porque, hermanos, el apóstol Pablo es el que dijo claramente: he peleado la batalla, he guardado la fe, he acabado la carrera. Ahora pues, me voy en búsqueda de la corona que me va a dar Cristo, mi juez justo. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Algo tenía Pablo. ¿Por qué Pablo no tenía el temor de Félix? ¿Por qué Pablo no se espantó? ¿Por qué Pablo nos está enseñando a nosotros como iglesia a que debemos anhelar ese día? Porque ese día se hará justicia. ¿Por qué podemos esperar ese día donde Cristo no tan solo va a obrar con misericordia a favor de los que Él pagó en la cruz del Calvario, sino también ese día te va a coronar? Y ese día te va a premiar. Y ante las evidencias, ante todo lo que acontezca ese día, vas a decir: Señor, ¿por qué me das premio? ¿Por qué me coronas? Vas a decir: no es justo. Pero sabes, hermano, Dios es glorificado a través de las obras de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y en la imputación de Jesucristo, los méritos también te alcanzarán a ti. Solo por la gracia del Señor. Por eso, hermanos, debemos rendir cuenta ante el Señor el día del juicio final. Todas las cosas serán traídas al juicio. Allí toda rodilla se doblará ante la evidencia. ¿Con qué me presentaré, Señor? ¿Qué méritos puedo hacer? Ninguno. Hermanos, ¿debemos comportarnos y vivir moralmente? Claro que sí. ¿Debemos hacer un esfuerzo para no pecar? Claro que sí. En cuanto a todo lo que esté en tu corazón de hacer las obras dignas de alabanza, debes hacerlas. Pero nunca te equivoques, que eso no es lo que te salvó. Nunca te equivoques, que no es por tus méritos, no es por tu justicia, no es por tus esfuerzos. Cada vez que pienses en el juicio final, quiero que pienses que hay un juez
implacable, duro, severo para el que le aborrece. Pero ese juez también será el abogado misericordioso a favor de los que creyeron en su nombre. Amados hermanos, hay un texto que a mí me trae una paz profunda. En verdad, agradezco al Señor por este texto en Romanos capítulo 2, en el versículo 16. Si no tuviera la parte final de este versículo, creo que sufriríamos desde hoy todos. Pero hay algo que es precioso. Dice el capítulo 2, versículo 16 de Romanos: en el día, está hablando del día del juicio final, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Usted guarda secretos? Claro, yo guardo secretos que jamás usted los sabrá. Usted guarda secretos que jamás ninguno los sabremos. Pero nuestros secretos ese día serán juzgados por el Señor. Fíjense en ustedes, hermanos, que tenemos una lucha permanente en nuestros pensamientos por el tema de los secretos. Pero dice el Salmo 139: aún mis pensamientos te son conocidos desde lejos. Nada puedo ocultarte. Aún no llega la palabra a mi boca y, Señor, tú lo sabes todo. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el fondo del abismo hiciere mi casa, allí estarás tú. O si habitare como en las alas del mar a un extremo de la tierra, aún allí me guiaría tu mano. No puedo huir de tu presencia. ¿Saben, hermanos? Los secretos en el día del Señor serán juzgados. Todos los secretos de los hombres. Si ese versículo hubiera terminado allí, en verdad comenzaríamos a transpirar en este momento. ¿Sabe por qué? Porque todo saldrá a la luz. Y dice la palabra que todo ojo lo verá. En un juicio público, universal, en un juicio que será para vergüenza y para recompensa. ¿Te pusiste a pensar qué pasaría si este versículo termina allí? Pero dice, bendito sea el Señor, que el día en que Dios juzgará por Jesucristo todos nuestros secretos será conforme a su evangelio. Y esa es la clave que usted y yo debemos conocer, que los hijos de Dios debemos ir como Pablo, confiados en la justicia del Señor. Debemos ir como Pablo, diciendo, Señor, yo he puesto mi confianza en ti, en la obra de Jesucristo, porque el evangelio dice que el que vino a este mundo, vino a tomar tu lugar. Por eso decía el domingo pasado, mis hermanos, si Jesús hubiera descendido el Viernes Santo para morir y resucitar el domingo, no hubiera sido suficiente, porque Jesús no vino únicamente a morir por tus pecados. Jesús vino a vivir y a morir por tus pecados. Él nació para obedecer perfectamente a sus padres, como tú y yo no pudimos obedecer perfectamente a nuestros padres. Y lo que Él logró, lo imputó en nuestra cuenta.
Amados hermanos, Él amó al Padre Celestial perfectamente, como tú y yo no podemos amar perfectamente al Padre con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza. No podemos, pero Cristo vino a este mundo para amar al Padre como si fueras que tú has amado de esa forma, y lo que Él logró lo imputó a tu cuenta. Él adoró al Padre de una manera perfecta, como tú y yo no podemos adorar. Y la gloria que ha logrado por su adoración perfecta se la imputó a tu cuenta. Hermano, nadie ha orado como ha orado nuestro Señor. Y uno se preguntará, ¿por qué oraba Él si Él era hijo de Dios? Él era Dios, porque el que oraba allí eras tú en Él. Y la perfecta oración y la perfecta intimidad que Él logró con el Padre la imputó a tu cuenta. Hermanos, vas a entender que la obra de Cristo en el día del juicio final sobre los hijos de Dios, sobre los que Él murió, la cuenta está saldada. Por eso es que vas a decir, no fue mi gloria, no fue mi triunfo, no fueron mis méritos. Soy un pecador que he puesto mi confianza en la obra gloriosa de mi Salvador, que vivió, que murió, resucitó y me hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Él. Ese es el día de la glorificación de tu Salvador. El juicio se llevará a cabo conforme al Evangelio de Jesucristo. Y tú dirás, Señor, yo no merezco esta gloria. Yo no merezco este cielo precioso. Yo no merezco. Pero Señor, creí en tu Evangelio. Y creí en la sustitución y en la imputación de tu gracia. Creí, Señor. Y saben, hermanos, cada vez que usted vea que hay guerras y rumores de guerra, cada vez que hay más terremotos, más pestes, saben, hermanos, me gozo porque mi Salvador dijo aquí en Mateo 24:12 que todo esto es necesario que pase, pero aún no es el fin. Pero Él dice, cuando este evangelio con el que Él nos va a juzgar, cuando este evangelio sea predicado para testimonio en todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y lo que usted está escuchando en este momento es lo que va a empezar a escuchar repetidamente en todo el mundo. Los que predican el Evangelio de Jesucristo van a exaltar la gloria del Cordero que fue inmolado por aquellos a quienes el Señor le amó desde antes de la fundación del mundo. Por eso, mis hermanos, toda rodilla se doblará. ¿Y qué pasará con los que son condenados? Saben, hermanos, ante la evidencia de sus pecados, ellos no van a decir, Dios, tú no eres bueno, tú no tienes misericordia, no es justo que me mandes al infierno. No lo dirán ante la evidencia de sus pecados. Ellos dirán, es justo que yo vaya al infierno. Y glorificarán la justicia de Dios. Porque saben, hermanos, desde el Edén hasta el día final del juicio, la obra de Dios siempre la controló Dios con perfecta sabiduría. Y no hay error. ¿Saben, hermanos, dónde está la clave para tener paz y confianza? Algo que la iglesia se olvidó hace años de practicar: el poder de la confesión, el dar cuentas. Pensamos que no tenemos que rendir cuentas a nadie. Y saben, hermanos, hasta en el Padre Nuestro dice que si confesamos nuestras ofensas unos a otros, así también nuestro Padre va a perdonar. Hasta eso nos hemos olvidado. ¿Por qué?
porque creemos tener derecho en nuestros propios logros. Creemos que somos superiores a otros. Y esto no es así, hermanos. No podemos tener un concepto más alto que el que debemos tener. Debe usted siempre entender que a pesar de nuestra imperfección, Dios se glorifica cada vez que buscas confesar tus pecados. Dice el apóstol Juan en su primera carta, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué vas a esperar ese día si hoy mismo puedes arreglar cuentas con tu Señor? ¿Por qué vas a esperar a ese día si hoy puedes buscar la reconciliación con tu hermano? ¿Por qué vas a dejar pasar tanto tiempo en que la raíz de amargura se haga más grande en ti? ¿Sabes, hermano? Todos nosotros debemos rendir cuentas ante un Dios justo. Cada uno recibirá conforme a lo que haya hecho. Solamente hay dos destinos eternos. Son dos lugares reales. No es producto de la imaginación. No es lugares espirituales, sino que son lugares físicos, reales. Lo presenta la palabra de Dios. Algunos recibirán dolor y castigo. Otros recibirán gracia y misericordia. Pero, ¿cómo puedo saber yo si estoy a la derecha o a la izquierda de Dios? ¿Cómo puedo saber si yo seré justificado o seré condenado? Es la imputación perfecta de Cristo Jesús. ¿Qué debes hacer? Creer en el Evangelio. ¿Qué es creer en el Evangelio? Cuando mires la cruz que está vacía, recuerda que en ese lugar el que murió fue el que también vivió en lugar tuyo. Y mientras tú pecabas, Él perfectamente obedecía. Y mientras tú maldecías, Él bendecía. Mientras tú aborrecías, Él perdonaba. Y cuando fue a la cruz, mientras tú vivías, Él moría. Y cuando tú estabas muerto, Él te vivificó por su gracia. Eso es el Evangelio. Eso es creer que el día del juicio será conforme al Evangelio de Jesucristo. Y sabes, hermano, ese día nos miraremos todos porque estaremos todos y lloraremos de gozo y nos abrazaremos de gozo cuando el Señor diga: bien, bien, siervo, sierva, fiel, bien. Sobre poco, poquito, nada, me fuiste fiel. Sobre mucho te pondré. ¿Entiendes dónde está el secreto de tu adoración aquí? ¿Entiendes que no hace falta motivar o alentar o manipular a la iglesia para que adore o cante o exprese su acción de gracia? Cuando el Evangelio es patente en tu vida, cuando las buenas noticias del reino son vitales en tu alma, no puede haber alguien, una persona que haya comprendido el Evangelio, que no adore espontáneamente, con gozo y con paz y con alivio, confiando en la justicia del Señor. ¿Sabes por qué no puede haber? Porque si tú no lo haces, dijo el Señor, las piedras lo harán. Porque la creación es testigo de todas las cosas
que han sido creadas porque aguardan el día de la glorificación. Yo no sé qué produce este tipo de mensaje a ti. Yo no sé si trae terror, trae paz, trae convicción, no lo sé. Pero lo que quiero dejarte en esta mañana, primero, es que la vida en este mundo es frágil. Hoy estás, mañana no vas a estar. Y que las oportunidades en vida para estar a cuentas con el Señor, cada minuto que se va, no lo recuperas nunca jamás. Que mejor es estar unidos a Él, con reconciliación con Él, cumpliendo las cosas que Él nos manda hacer, que pretender vivir una vida alocada, feliz, distendida y deleitarse de los placeres de este mundo. Amados hermanos, si comprendes el Evangelio, vivirás de tal manera que tu vida sea testimonio para los incrédulos de tu confianza y de tu esperanza en la obra gloriosa de Jesucristo. Él descendió para morir, Él descenderá para juzgar. Y saben, hermanos, su nombre será glorificado y honrado por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dan gracias al Señor? Terminamos. Suficiente. Cierra tus ojos, por favor. Es el mejor momento, iglesia, en este momento es el mejor momento y la mejor oportunidad para los que no están a cuentas con el Señor, lo hagan ahora. Para los que estaban fríos o enfriándose, lo hagan ahora. Es como abrazar fuertemente a alguien que amas, sentir en tus brazos la fuerza del amor. Ahora lo debes hacer a quien no lo ves, pero lo sientes. Ahora debes aferrarte como nunca antes a aquel que te amó tremendamente, eternamente. Así que, amado hermano, amada hermana, amigo que está en esta mañana, qué hermosa oportunidad para que puedas arreglar cuentas con el Señor. Y sabes, la palabra dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Él estamos seguros. ¿Juicio sin misericordia? No, mis hermanos. Es un juicio con gran misericordia. Es un juicio con tremenda misericordia. Porque un día estarás parado delante de ese juez y lo mirarás y contemplarás su rostro. Y con ojos de amor tierno te mirará. Y podrás entender que su perfección, su victoria, su triunfo, su gozo logrado, los méritos logrados, las riquezas de su gloria. Vas a entender ese día que aunque vivías en este mundo como peregrino, como pobre, como fracasado, como solitario, como abandonado,
con tus luchas, con tus traumas, con tus pensamientos, así como vivías. Jamás te diste cuenta, como lo vas a ver ese día, que tu obra ha sido consumada en la cruz del Calvario, porque Cristo tomó tu lugar, vivió, murió y resucitó por ti. Lo que tú nunca pudiste, lo logró Él. Y a tu cuenta, ante los ojos del Padre, solamente verás que hay algo que resalta, porque estás justificados por Jesucristo, tenemos paz para con Dios. Hay paz, una dulce paz.